Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote, insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos. Señor, mi roca y mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los animo a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a Él y Él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hoy nos encontramos con la belleza de la palabra, que es más fila, más tajante que espada de doble filo. Qué hermosa esa imagen que la carta a los Hebreos nos muestra sobre la palabra de Dios y cómo es capaz de desnudarlo todo, de penetrarlo todo, de llegar hasta los lugares más ínfimos y también más íntimos del ser humano. Escuche bien, más ínfimo y más íntimo del ser humano. Lo toma todo y ve al hombre tal como es. La palabra nos pone tal
como somos. Las palabras nos descubren, nos desnuda. Mire, lo que Adán y Eva hicieron cuando sintieron vergüenza porque se sintieron desnudos, ellos se cubrieron al escuchar que Dios venía. Aquí la palabra nos dice lo contrario, la palabra nos desnuda. ¿Qué significa? La palabra nos lleva a esta gracia primera. Bendito sea el Señor por esto. Adán y Eva sintieron vergüenza. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se vistieron. En cambio, la palabra, ¿qué es lo que hace? Nos arranca, nos quita, nos despoja de esa vergüenza, de esa indignidad, y llega a darnos esa gracia que habíamos perdido. La palabra nos hace encontrarnos totalmente con nosotros mismos y de una manera especial. ¿Por qué? Porque recuerde que en la puerta de Elfos había una frase famosa que decía: conócete a ti mismo y no te excedas en nada. O sea, todo en el cierto juicio. Esas eran las dos frases de la puerta de Elfos para encontrar la sabiduría. Y cuando nosotros hablamos del conocernos a nosotros mismos, está también el encararnos a nosotros mismos, el tener cuidado de quiénes somos nosotros mismos, porque puede que sea lo contrario lo que suceda en nosotros. Recuerde, esta palabra de conocernos a nosotros mismos suena hermosa, es preciosa, y una de las enseñanzas históricas de la espiritualidad y también de la filosofía. Conócete a ti mismo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando en el conocernos a nosotros mismos nosotros conocemos a una forma totalmente bizarra de nosotros? Eso puede ser incluso hasta peor. Y usted dirá: ¿de qué estás hablando? Si la espiritualidad... No, es que hablemos en serio. A veces nosotros nos quedamos en una espiritualidad muy superficial, muy yoísta, muy egoísta, muy que suene bonito, pero a la hora de la verdad no produce nada en nosotros. Tiene que producir la palabra en nosotros, querido hermano, lo que está diciendo el libro de Hebreos. Tiene que llegar hasta lo más ínfimo y hasta lo más íntimo del ser humano y desnudarlo. Así que es ahí donde tenemos que tener cuidado con ese conocimiento de nosotros mismos. Recuerde la historia de Narciso y cómo este hombre que la ninfa Eco se enamoró y murió de amor por él, y los dioses en castigo dijeron que por lo mismo que él causó a las personas, por el amor y el dolor que causó a las personas, él también iba a morir de la misma manera, ni bien conozca a alguien. ¿Y qué fue lo que hizo? Él se levantó y fue al río, fue al lago, se lava la cara y se mira y mira su propio reflejo, y lo primero que vio fue a él. Pero ahí, en vez de conocerse a sí mismo, ¿qué fue lo que hizo? Se obsesionó consigo mismo. Cuidado con esto, que es totalmente distinto a lo que estamos hablando acá. Una cosa es conocerse a sí mismo, y otra cosa es obsesionarse consigo mismo y hacer lo que hizo Narciso, hasta el punto que se obsesionó tanto que por querer abrazarse se ahogó solo. Queridos hermanos, cuidado con esto. La palabra nos desnuda. ¿Para qué? Para sacar todo lo falso de nosotros, todo lo que no sirve, todo lo que es accidental en nosotros. Nos desnuda, llega hasta lo más profundo, lo más íntimo, lo más guardado, para que solo ella logre en nosotros lo que nadie más puede: una verdadera transformación. Esa transformación que produce en el ser humano cambios tan totales y radicales que necesita este mundo ver. Este mundo está envuelto en una farsa de cubiertas. Está la imagen de la cebolla, que la cebolla está conformado por muchas capas y capas y capas, y que es difícil conocer verdaderamente cómo es. Hay muchas personas con este complejo de cebolla que al final nunca llegamos a conocerlo, porque viven ocultándose de tal manera que tienen capas y capas y capas, porque les da miedo mostrar quiénes son.
Querido hermano, este mundo necesita gente radical, gente que sea desnudada por la palabra de Dios, gente que sea rescatada de lo profundo y sacada, y que sean personas totalmente ellas, reales, no virtuales, no llenas de farsas, llenas de mentiras, llenas de historias, llenas de cosas para tratar de esconder al verdadero ser. Queridos hermanos, no busquemos aparentar, busquemos ser, no busquemos aparecer, busquemos ser lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, y no tengamos miedo de mostrarlo al mundo. Y eso es lo que logra la palabra en nosotros. Y bendito sea el Señor, porque eso es lo que logró en Leví. Este hombre que estaba inundado por las riquezas fue capaz de dejarlo todo por la grandeza de Dios. Y ahí salió el ser verdadero de Leví. La palabra del Señor y su mirada llegaron a lo profundo y lo desnudaron totalmente. Y es por eso que el Señor nos dice, escuche bien, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y ahí viene el último mensaje de este día. Cuidado con creernos sanos. Cuidado con creer de que ya somos cristianos completos, definidos, totales, verdaderos cristianos, verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios. Cuidado con ese engaño, porque al decir que ya estamos sanos totalmente, estamos diciendo, Señor, ya no te necesito. Cuidado con creer que ya no necesitamos al médico. Cuidado con creer, queridos hermanos, con sentirnos ya los justos, los que ya lo saben todo, lo controlan todo, lo conocen todo y son toda la verdad. Ya soy justo. Cuidado, porque ahí volvemos a entrar, ya sea en los ámbitos del mundo, o en los ámbitos de la iglesia, o en los ámbitos de los grupos de oración, o en los ámbitos de una vida espiritual o pseudo espiritual. Volvemos a crear ese efecto cebolla. Estamos llenos de capas, mostrando aquello que no somos, y la palabra ya no hace efecto en nosotros porque no la dejamos entrar hasta lo más profundo. Bendito sea el Señor, porque su palabra nos desnuda. Amén.